Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien tiene el inmenso gusto de acompañarlos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la mayoría de las emisoras, en otras de 10 a 11, pero todas en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estas noches culturales de la gran Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Este programa que es suyo, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tenemos el inmenso gusto hoy de estar conectados con un autor argentino, un hombre de las leyes de Argentina, es profesor también, profesor universitario y abogado, pero entrenador de fútbol, atleta, un hombre que ha escrito un libro maravilloso donde asocia el arte del fútbol con el arte de la guerra, es decir, donde investiga la estrategia del conflicto humano que quizá en esa cancha con esos 22 jugadores de alguna forma logran resumir el ir y venir de la historia de la humanidad. Tenemos el gusto de estar conectados, como les digo, con Gustavo de la Piane, quien es autor de Sultana del Lago Editores y, por supuesto, un intelectual de Buenos Aires. ¿De qué parte de Argentina eres? Bienvenido, Gustavo. Bienvenido. No, nosotros con los porteños no tenemos nada que ver. Yo soy rosarino, somos de la segunda ciudad y si bien Buenos Aires es un gigante, nosotros decimos que Dios atiende en Buenos Aires. Somos de la segunda ciudad de la Argentina, que es Rosario, la ciudad de Messi, la ciudad del Che. De hecho, empecé a trabajar donde nació el Che Guevara, en el mismo edificio físico, y la ciudad de Fito, la ciudad de Baglietto, la ciudad de Batistuta, la ciudad donde jugó Maradona, en fin. Explícame un poco esa naturaleza. Es decir, Argentina es altamente centralista, es decir, Buenos Aires es una megápolis, tiene muchísimos habitantes, gigantesca, tiene muchísimos barrios, pero hay muchísimo también espíritu regionalista, porque así como ahora me estás hablando de Rosario con este orgullo y con este amor, me acuerdo un amigo, escritor, poeta, Leandro Calles, que es de Córdoba, y la manera en la que habla de Córdoba y se expresa me hace pensar, bueno, que parece que cada feudo de cada ciudad se defiende del centralismo de Buenos Aires a través de su espíritu regional. Háblanos un poco de cuáles son tus primeros recuerdos de Rosario, de qué manera, cuándo naciste, esa infancia tuya que te hace tener esa identidad tan firme. Mirá, Rosario para nosotros es una república, es un país. Si bien nosotros somos argentinos, para mí, para mi generación, y no quiero robarme el hablar por una generación, pero amamos mucho a nuestra ciudad, somos muy ciudadanos de Rosario. Rosario es la capital de las letras, Rosario es bohemia. En cuanto a mi infancia, fue una infancia muy disociada en cuanto a grandes alegrías y grandes tristezas. Tristezas porque quizás soy de una generación que fue golpeada por sus padres sin saber el daño que hacían, y alegrías porque disfrutaba todo el día jugando a la pelota y leyendo. Por eso mis grandes amores, los libros y el fútbol. Es decir, yo a los 12 años me escapaba de mi barrio, que era un barrio que estaba lejos del centro, de la Biblioteca Argentina, que es una biblioteca en la que me crié, y me tomaba un colectivo, me escapaba de mis padres y me iba al centro. Y para mí era
viajar a España. O sea que tú te escapabas para ir a la biblioteca. Sí, y me escapaba para ir a jugar al fútbol también. De hecho, mis padres me apoyaron mucho en el fútbol de chiquito, pero cuando yo me fui a probar a Newell's, que para que vos tengas una idea, Newell's es mi casa, yo sigo siendo jugador de Newell's a pesar de mi edad y soy entrenador de Newell's. Y Newell's hoy tiene un nombre en el mundo, primero por Maradona y segundo por Messi, ¿no? Pero cuando yo me fui a probar a Newell's me tomé 2 colectivos, era un nene de 14 años y me tomaba 2 colectivos para volver. Vivía muy lejos de Bellavista que hoy es un complejo enorme de 20 canchas, de Newell's, que está lejos de la cancha principal. Y no me interesaba. Yo tenía el sueño de jugar en la primera de Newell's, que no lo logré en la primera profesional, lo logré en la primera de futsal, que es otro deporte distinto. Pero bueno, tuve algunos logros en mi vida deportivos que fueron producto de la búsqueda, ¿no? Y del esfuerzo, del sacrificio. Gustavo, vamos a intentar ponernos un poco filosóficos, ¿no? Es decir, Sí. yo siento que la pampa, el arte de la ganadería, que Argentina es el país de mayor producción de carnes en el mundo, ¿no? Y el fútbol parece que están entrelazadas en la historia argentina. Es decir, los grandes escritores argentinos han pensado la pampa todo el tiempo, han pensado ese oficio de ir de un lado a otro como arrieros, y también han pensado el oficio del fútbol. ¿Cómo podríamos nosotros intentar entender o hacerle entender a los venezolanos que siempre hemos querido jugar fútbol, pero no tenemos la habilidad quizás que tienen los argentinos, a la importancia del fútbol para la identidad del argentino? Bueno, en primer lugar, los venezolanos no juegan tan mal, y ese es el problema, que el venezolano es un jugador muy técnico. Lo que tiene el argentino, primero que Argentina está imbuida e influenciada por Inglaterra, que es quien introduce el fútbol en la Argentina. Paradójicamente, nosotros tenemos una relación con Inglaterra, bueno, bastante dura, densa. Yo hasta el año pasado, que viajé a Inglaterra por primera vez, medio obligado, los odiaba directamente, hasta que comprendí que el odio debía ser con el gobierno británico y no con los británicos, ¿no? Entonces, ellos introducen el fútbol. De hecho, Newell's Old Boys es un nombre que obedece a un inglés que vino en el siglo XIX a Rosario y creó un colegio primero. Fíjate cómo el fútbol está unido mucho a la educación, y yo digo que nuestro gran mal en Argentina es la educación, ¿no? Es decir, nos han querido los que gobiernan el mundo, que para mí no son los gobiernos nacionales, ¿no? Para mí son los grandes grupos económicos que dominan a los grupos nacionales y que nos gobiernan. La gente no lo sabe y no lo entiende. Cuando yo les cuento a mis alumnos lo que es un contrato con el FMI, se asombran, ¿no? Porque acá no tenemos acceso a un contrato. Yo lo tuve muy jovencito cuando estudié Derecho y me dio asco, ¿no? Cómo a través del dinero ellos deciden cuánto gana un jubilado, deciden cuánta pobreza va a haber y deciden cuánto dinero y cómo lo van a sacar. Entonces, yo te voy a abrir muchas ventanas. Vos me hablaste de filosofía, y filosofía está muy unida a economía, según Marx, ¿no? Claro, pero me interesaba llegar al fútbol como sí, una de las aristas de la identidad argentina. Es decir, porque parece que hablar de Argentina es hablar de fútbol. Así, sí. Nosotros que tenemos más cerca a Brasil, sabemos que en Brasil el fútbol también es un espíritu innato, pero hoy, con Argentina campeón del mundo, hoy con el mejor jugador del mundo siendo argentino, y con una generación de futbolistas que van a seguir dando de qué hablar en el mundo como los grandes gladiadores del siglo XXI, creo que Argentina puede destronar esa idea que tenemos de Brasil como la capital del fútbol mundial. Mirá, yo te empezaba la respuesta a esta pregunta hablando del venezolano. ¿Qué le falta al venezolano para ser un jugador brasileño o argentino? Todo lo contrario al talento. El venezolano es muy talentoso. Yo era muy talentoso a la hora de jugar al fútbol y sigo siendo talentoso. Ayer hice 3 goles y me dio mucha alegría. Pero el argentino tiene una diferencia con el fútbol brasileño,
que es la garra. El brasileño no es tan dramático, el brasileño lo vive distinto. Y fíjate vos, yo hago una impresión con el gesto de Neymar yendo a abrazar a Messi al final de la Copa América, que gana Argentina en Brasil, contra Brasil. Eso acá en Argentina no hubiera pasado jamás. Argentina jamás le hubiera permitido a Messi que fuera a abrazar, y a Messi no le hubiera salido ir a abrazar a Neymar y dejarse fotografiar, porque para nosotros perder está mal. Y si algo nos han enseñado los técnicos, los grandes, yo fui jugador de Bielsa, los grandes técnicos como Bielsa y otros que no son tan conocidos, es que perder no está mal, todo lo contrario. Nosotros estamos aprendiendo a perder. Al argentino no le gusta perder y a nadie le gusta perder. Pero nosotros lo tomamos de una manera mucho más dramática. Y los entrenadores lo que tratamos de hacer es entrenar a la gente, y ahí el parangón entre el arte de la guerra y el fútbol, entrenar a la gente, no solamente al jugador de fútbol, en que o ganamos o aprendemos. Entonces, entender que perder es aprender, es empezar a formar al jugador venezolano, por ejemplo. De hecho, han llamado a muchos argentinos y a muchos brasileños, porque vos decís una verdad, para nosotros también, no lo decimos públicamente, pero yo que he viajado 40 veces a Brasil a jugar al fútbol, a dar clases, a aprender, a disfrutar, porque Brasil es muy bonito, y no he tenido la suerte de hacerlo en Venezuela. El brasileño es mucho más espiritual que el argentino, si podemos generalizar, ¿no? Que es una actividad que no me gusta. Se lo toma de otra manera, tiene esa samba que no tiene el argentino viene del tango, que es muy dramático, que es muy doloroso. Es trágico. Mira, vamos a hacer una pausa de 2 minutos, amigo mío, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, que creo que también ha llegado hasta la Argentina, en todo el continente latinoamericano, emisoras de Radio Fe y Alegría, con el gusto de que nosotros salimos en la red nacional de Venezuela, la red de emisoras más grande del país, 23 emisoras conectadas para que ustedes nos escuchen la noche de hoy. Estamos con el escritor argentino Gustavo Delle Piane, quien... Más o menos, ahí vamos con las pronunciaciones. No debe ser un trauma las pronunciaciones de los apellidos. Pero ya volvemos con más, porque le quiero preguntar qué relación puede haber entre la pasión de Evita Perón, el peronismo, la búsqueda de la justicia social y el hecho de celebrar una Copa del Mundo. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el escritor argentino Gustavo Delle Piane, quien es jugador de fútbol, es atleta, pero además de eso es abogado, es un hombre de leyes. Entrena a jóvenes, entrena también, y creo que recientemente estuviste en una copa de profesionales, de abogados, y me gustaría que me hablaras un poco de eso. Y ha publicado un nuevo libro, un libro además interesantísimo en nuestra lengua, que es El arte de la guerra y el fútbol, porque los chinos también jugaron fútbol, es decir, el fútbol parece que tiene varias focalizaciones de creación. Parece que el hombre con la pelota tienen una relación antiquísima y todas las civilizaciones inventaron una forma del fútbol. Los mayas quizás más tenebrosa con las cabezas de los perdedores y los chinos, bueno, también lo hicieron. Y El arte de la guerra es ese libro espectacular de estrategia que se utiliza para la política, que se utiliza hasta para... he visto un Kama Sutra, el arte de la guerra. Bueno, hoy Gustavo nos presenta un arte de la guerra enfocado en el fútbol. Pero te planteaba el asunto que los argentinos, como tú dices, son extremos, dramáticos, ¿no? Es decir, o aman a Evita Perón y a Perón, o lo odian. Y eso ha hecho que el país esté como dividido en esas dos aguas, entre el peronismo y el antiperonismo. También muy a lo propio, ¿no? Porque aquí o en el resto de la América, la izquierda, la derecha, los comunistas se odian tal, pero allá ustedes han creado su propia ideología, su propia manera de dividir el mar.
Y eso es maravilloso, único y muy argentino. Entonces, háblanos un poco de cómo te mueves tú en esas aguas y de por qué estudiaste Derecho. Es decir, ¿qué fue lo que te llevó a ti, un niño joven entusiasmado con el fútbol, bueno, también a buscar las leyes? Bueno, en primer lugar, yo soy un ecléctico, amo las tesis mixtas, amo a Hegel, me formé con Hegel, la tesis, la antítesis y la síntesis para mí es una forma de explicar el mundo terrible. Entonces, esto que vos contás que nos pasa a los argentinos y que le pasa al ser humano, de dividir en dos generalmente, yo trato de evitarlo, es decir, a través de mi tarea docente y a través de mi tarea de aprendizaje como alumno, trato de señalar las cosas positivas y las cosas negativas del peronismo y de los movimientos antiperonistas, ¿no? Creo que todos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. En cuanto a qué me llevó a estudiar Derecho, no tengo la menor idea. De hecho, me gustaban todas las materias en la secundaria y me anoté en 4 universidades y ninguna tiene que ver con el Derecho. Y cuando me enamoré por primera vez, que fue de una chica que estudiaba Derecho, empecé a acercarme a los libros y tiré por la borda mi carrera de medicina, que tenía muy poquito tiempo, de 6 meses, y me pasé automáticamente a Derecho y metí 1/3 de la carrera en 1 año. O sea, me enamoré perdidamente del Derecho. Creo que tiene que ver mucho algunas situaciones de injusticia que viví en mi infancia, en mi adolescencia, y sobre todo me dolía mucho el dolor ajeno. Es decir, a mí me pasaba que veía un tipo sin una pierna de chiquito y no entendía por qué él no tenía una pierna y yo sí, tenía las dos. Es decir, o la gran pobreza siempre me afectó y empecé a trabajar para tratar para ilusionarme con que podía disminuirla, ¿no? Algo que nunca voy a lograr, pero que pongo mi granito de arena. Entonces, creo que me llevó a estudiar Derecho el amor por una mujer y el amor por tratar de evitar la injusticia. Eso es lo que me llevó a estudiar Derecho. Después me encantó la carrera, me abrió mucho la cabeza, insisto, me hizo un tipo. De hecho, yo soy docente de una cátedra que abona la teoría trialista del derecho, que es una teoría que la trae un alemán a Rosario, Goldsmith, que es docente de un docente mío muy admirado, ya grande hoy, de casi 90 años, que sigue dando clases, Giulio Caldani, que para mí es maravillosa. Esta teoría dice que el derecho no es la ley es 1/3 del derecho, otro tercio es la realidad social, y yo tengo grandes ejemplos, y vos también en Venezuela, y cualquier persona que analice el derecho se va a dar cuenta, y el otro tercio es la justicia, los valores. Y vos te das cuenta que si analizás un poquito el derecho, vas a ver que es así, que las teorías normológicas, que solamente creen que el derecho es ley, o las teorías sociológicas, que creen que el derecho es solo la realidad social, o las teorías diquelógicas, que creen que solo el derecho es la justicia, se quedan cortas. El derecho es una conjunción fantástica entre estas 3 dimensiones. Y bueno, esto es un poco resumen por qué esta historia entre Evita, Perón y el Partido Conservador o los de derecha, y esta eclexis que viene a hacer una síntesis de Hegel entre Perón, los conservadores, o vamos más atrás, entre el conservadurismo y Perón. Es decir, no te olvides que Perón viene de un golpe militar, ¿no? Y sin embargo se traduce en un gran demócrata. Ahora vos le preguntas a un antiperonista y te va a decir que lo que menos hacía Perón era la democracia. Y si vos estudiás el peronismo en el fondo, él reforma la Constitución en el año 49, trayendo los derechos de los trabajadores, a quienes defiendo hace 29 años, porque he defendido en la mayor parte de mi carrera como abogado a trabajadores antes que empresas, lo cual no quita de que yo, si viene una empresa, no la defienda, ¿no? Soy abogado antes que nada, pero me ha tocado la vida defender a los trabajadores y trato de defender a los que menos tienen, siempre. Y esto hace una síntesis entre esta tesis y entre esta antítesis al modo de Hegel, que es un autor que es tan maravilloso que uno lo puede utilizar
para esto o Hitler lo utilizó para hacer su ideología y convencer al pueblo alemán de que estaba bueno atacar a los judíos, ¿no? Es decir, la filosofía tiene esto, ¿no? Que son instrumentos que uno puede utilizar para fines positivos o para fines negativos. Yo no creo en el bien y en el mal, ¿no? Mi primera imagen de la Argentina es una imagen televisiva y está relacionada con las protestas del corralito financiero de Menem. Una crisis que está tatuada en el recuerdo genético de los argentinos. Pero hoy vive la Argentina una devaluación parecida a la venezolana. Es decir, en Venezuela el bolívar no vale nada. Nosotros ya no tenemos billetes, porque, bueno, pues se cambia, la devaluación es tan grande que los billetes no sirven ni siquiera para el transporte público. Tienes que tener 10 o 20 billetes para poder pagar un transporte público. ¿Cómo están viviendo ustedes ese proceso de la inflación? Y si me permites que hablemos un poquito de política, ¿tú crees que el peronismo pierda en las próximas elecciones? Porque ustedes están a la vuelta de un proceso electoral. Sí, en primer lugar, vos fijate que vos dijiste el corralito de Menem. Y mirá qué interesante, porque yo lo enseño continuamente en la facultad y en la secundaria. El corralito fue de la Rúa, ¿sí? Pero yo siempre les digo, el corralito de la Rúa fue una mentira. En realidad fue lo que vos acabás de decir. Fue una consecuencia del proceso de Menem. Es decir, nosotros vivimos, y yo voté a Menem en la segunda elección, vivimos un proceso de fantasía donde viajábamos a Estados Unidos, a Europa y traíamos dos de todo, deme dos, se decía, porque Menem inventó que un peso argentino valía $1. No sabíamos cómo él respaldaba esto. Entonces, vivimos un verano hermoso, que después lo terminó pagando de la Rúa. Y la gente que no conoce de economía, y yo no soy un gran experto en economía, cree que de la Rúa fue el presidente que nos llevó al corralito. Y en realidad el corralito fue la consecuencia del segundo gobierno de Menem, donde Menem empezó a vender las joyas de la abuela, empezó a vender las empresas argentinas y los recursos minerales y los recursos naturales y las empresas de Argentina para tratar de pagar el veranito que habíamos tenido en el primer gobierno de Menem. En cuanto a la inflación, nosotros somos un país que está acostumbrado a esta locura, pero se nos está haciendo muy difícil, sobre todo, insisto, a la clase media y a la clase que menos tiene, la clase más pobre está liquidada, la clase más acomodada. Argentina tiene una clase muy rica, como Brasil, que es el 1% de su población. También podemos debatir qué es ser rico. Para mí ser rico no tiene nada que ver con tener, sino tiene que ver con ser, ¿no? Pero hablando de lo material, Argentina está sufriendo muchísimo la inflación, pero nosotros hemos tenido una inflación del 1000% en el periodo del 85, antes que vos lo vivieras esta etapa o identifique a Argentina con Menem. Antes de Menem, Alfonsín, que fue un gobernante que yo quise mucho y que hoy es reivindicado por incluso el partido contrario al radicalismo, que era el peronismo, por Cristina, de hecho, por Kirchner, le han hecho homenajes a Alfonsín, pero por otro lado, Alfonsín cae por la economía, la estamos viviendo con mucho dolor. Hoy, para los argentinos, Venezuela, quizás por algunas figuras artísticas que han venido de Venezuela a Argentina y que hablan muy mal de Venezuela, tiene una imagen peyorativa de Venezuela. Y muchos dicen, yo no quiero ser Venezuela en Argentina. Y yo digo que esto es una tremenda falta de respeto y un homenaje a la ignorancia, porque es desconocer la riqueza de nuestro país hermano, en este caso tu país, y obedece a esta ignorancia del ser humano que opina sin saber. Yo no podría opinar de quién va a ganar las elecciones en Argentina porque sería ser ignorante. Ayer Cristina hablaba justamente, que te digo que desde ya que yo la amo, a pesar de que nací radical, amo a Cristina, y amo a lo que hizo Kirchner, siendo radical, ¿no? Hoy parecería que es una contradicción. Bueno, está en esta eclexis de Hegel, que yo nací radical, pero después empecé a
amar al peronismo y a su lucha social, y hoy tengo una tesis desarrollada sobre la propiedad social, es decir, creo que la propiedad individualista que nos llevó a los constitucionalismos liberales va a cambiar. Quizás no estando vivo yo, pero va a haber un cambio en cuanto a esta propiedad, pero Argentina sigue creyendo que la propiedad tiene que ser individual, ¿no? En Venezuela ha habido unos ensayos de propiedad social y hubo un intento de cambio constitucional para agregar otros tipos de propiedades. Vamos a hacer una pausa, Gustavo, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta maravillosa entrevista donde estamos descubriendo a un hombre, bueno, con una cultura extensísima, un profesional del derecho, pero que ahora nos va a hablar de fútbol y me vas a responder al regreso por qué a Borges no le gustaba el fútbol. Pero es muy fácil, es muy fácil. Las cosas de Argentina, ese maravilloso país que amamos tanto. Así que ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos con Gustavo de Lepiane esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, hablando sobre fútbol, sobre economía, sobre derecho, sobre justicia social. Y bueno, uno de los grandes íconos de la cultura argentina, un embajador de alguna manera de ver el mundo, era Jorge Luis Borges, un escritor universal, pero sin duda muy argentino. Y como los argentinos son eso, ¿no? Tienden a los extremos. A Borges no le gustaba ni el tango ni el fútbol. ¿Por qué pasaba eso en Borges? ¿Y por qué, bueno, nadie renuncia a ver en Borges a un referente de lo argentino? Bueno, Borges era un personaje muy polémico. Es decir, era un tipo que por sus manifestaciones de la economía era de derecha, un tipo que siempre vivió muy bien económicamente, un as de la literatura. Para mí leer a Borges es adentrarme en un mundo maravilloso, me hace viajar con sus poemas o con sus cuentos, como el Aleph, que es el más conocido, pero tiene cuentos maravillosos. Pero esto es Argentina, es decir, para darte un ejemplo, yo cuando trabajaba en Rosario, en Mafre Rosario, un grupo multinacional que viene de España, éramos 12 empleados y teníamos un equipo de fútbol, porque Rosario respira fútbol. Cuando me voy a vivir a Capital Federal, éramos 333 empleados y no juntábamos un equipo de 5. ¿Qué quiere decir? Que Buenos Aires es otro planeta para nosotros. Primero, hay gente que juega al tenis, hay gente que juega al golf, hay gente que no juega ningún deporte, hay muchísimos homosexuales que se iban a vivir a Capital porque vivían una gran discriminación en sus ciudades. Entonces, a gran parte de la comunidad homosexual no le interesaba el deporte. Hoy sí, hoy está lleno de deportistas que son homosexuales o que son de LGBT o de cualquier orientación sexual. Te estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, Borges, que lo tenemos mucho más atrás todavía, venía de una gran influencia inglesa, ¿sí? Venía de una gran influencia de la derecha, su formación y su familia era de la derecha. Entonces, el hecho de que él sea, y yo aprendí con el tiempo, un genio de la literatura, no quiere decir que sea un genio de la justicia social, o que sea un genio en su vida íntima, o que sea un genio en otras áreas, ¿sí? Pero yo digo que Borges, y escuchando sus entrevistas, que he tenido con el tiempo, de la posibilidad de escuchar sus entrevistas, no era tan al extremo de lo que decían, ¿no? Y él, fundamentalmente, entiendo que su ceguera temprana hizo que él no pudiera entender el fútbol, porque no lo practicó. Entonces, no podés entender algo que no viviste. Yo no puedo, insisto con mi ejemplo, yo no puedo enseñarle a alguien que no jugó fútbol, que entienda la pasión del fútbol. Hay gente que acá en la Argentina dice que el fútbol es 22 estúpidos pateando una pelota. Bueno, yo les muestro algunos videos para que entiendan que el fútbol es vida,
los que vivimos el fútbol y los que jugamos al fútbol y los que sufrimos y los que disfrutamos el fútbol, entendemos que el fútbol es sinónimo de vida. Y decimos que como se juega, se vive. Y que es cobarde en el fútbol, generalmente es cobarde en la vida. Y ser cobarde, cuando éramos adolescentes, era quizás no agarrarte a trompadas. Hoy ser cobarde, ya adulto, es no enfrentar los problemas que tenés. O no querer enfrentarlos. Es decir, es muy fácil echarle la culpa al otro, al exterior, y no buscar la responsabilidad dentro de uno, ¿no? Claro, cuando el mundo vio al Dibu Martínez ponerse la copa en la entrepierna, había dos maneras de leer eso, y una de las maneras de decir, bueno, es un gran tonto, es decir, es por lo menos es una inmadurez. Sí, Luis, el tema es que yo no puedo pedirle a un gran arquero madurez. Es decir, primero, lo podés ver de muchas maneras, no solamente de dos. Insisto con esto de que no existe el bien y el mal para mí, ¿no? Sino que existen 1000 formas de interpretar la realidad. Entonces, vos podés decir, el Dibu es un estúpido porque se mete un trofeo en su entrepierna y es un acto de inmadurez, o el Dibu está respondiendo a un montón de ataques y es un joven, no nos olvidemos que son chicos de 20 años, de 30 años, lo que sea, son chicos y hay que ver cómo maduraron, ¿sí? El hecho de que el Dibu sea un gran atajador y sea un gran arquero no quiere decir que sea un tipo maduro. De hecho, él ha confesado que cambió su forma de atajar a partir de que empezó terapia, ¿no? Y a partir de que nació su hijo. Entonces, yo te digo que yo era un gran egoísta, y de hecho soy definido por mis seres queridos como un gran egoísta, hasta que nació mi primer hijo, a los 24 años. Cuando nació mi primer hijo, yo empecé a entender que había una persona para mí más importante que yo, que era mi hijo. Y empecé a vivir para mi hijo, aunque mi hijo no lo notara y no se diera cuenta. Entonces, hay muchas maneras. Si vos ves los grandes ataques que tuvo el Dibu en su vida, no te olvides que fue un tipo que luchó muchísimo, no fue un Messi, luchó muchísimo para llegar a que le dieran la posibilidad de jugar en primera división. De hecho, fue cedido muchas veces por su club a muchos equipos menores y le llegó de grande, porque grande en el fútbol significa 22 años. Es decir, vos a los 16 años, para el fútbol sos un viejo, para el fútbol de élite. Si a los 16 no estás pisando la primera división o jugando en reserva, sos un viejo, ¿sí? Y para otros deportes, los 16, quizás sos un niño. Entonces, para el fútbol, el gran mal que ha tenido el fútbol argentino es que el fútbol de élite, no te olvides que acá jugamos al fútbol los 50 millones de habitantes, y hoy con las mujeres, prácticamente esto es una realidad, llegás a grandes lugares sin tener idea de la administración económica. Entonces, Messi en su primera inversión económica fue estafado por un contador rosarino que le afanó 10 millones de dólares, porque Messi no tiene ni idea de cómo se maneja 50 pesos. Entonces, que Messi sea un gran jugador de fútbol no quita de que no sea un gran comunicador. Por eso los porteños lo criticaron durante 15 años, porque Messi no sabía comunicar, no sabe pronunciar palabras. Sin embargo, es un tipo que para mí es Dios. De hecho, yo te mostraría mi tatuaje, mi último tatuaje, es la firma de Leo, y no tiene nada que ver con la obtención de la copa. Se hizo famoso ese salí para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Increíble, ¿no? Cómo el mundo entero se puso a repetir eso en un instante, y ahora es una firma de Messi. Pero vos fíjate la cantidad de lecturas que tiene lo que vos estás diciendo. Es decir, vos decís que esto es una firma de Messi, y yo a Messi lo conozco desde los 12 años, y lo analizo desde los 14, y lo he disfrutado durante 15 años, y sin embargo para mucha gente Messi nació a los 35, con el Andá pa' allá bobo. Y el Andá pa' allá bobo tiene tantas lecturas que fue la primera vez que Messi pareció ser argentino para algunos. Y para mí Messi es argentino desde los 12 años. Messi nunca dejó de ser argentino. Y hay un cuento de Hernán Casiari que habla de esto. Hay un cuento de
del guionista, del escritor de la novela del secreto de sus ojos, una película que llegó a Hollywood, Argentina, que habla de esto, ¿no? De Messi haciendo cosas que a mí me las hizo disfrutar Diego, ¿no? Diego y Pelé, y Di Stéfano, y Beckenbauer, y Cruyff, y no sé, yo soy un gran disfrutador del fútbol. Sin embargo, tiene esta lectura, es decir, Messi siendo tan atacado porque Messi ha sido atacado por gente que no conoce de fútbol, y Messi se lo banca, no responde, pero cuando Messi es atacado por Mangal, Messi es atacado por jugadores de fútbol, técnicos de fútbol que tienen una gran experiencia, no se dieron cuenta cómo se equivocaron, porque Messi es como yo en ese sentido. Cuando a mí me pegan mucho, porque yo juego de 9 o de 10, el puesto de Messi, y generalmente los jugadores me pegan patadas. Y cuando a mí me pegas, yo te enfrento más. Y yo no puedo hacer un parangón con Messi porque yo no he llegado ni a una milésima parte de lo que llegó Messi, pero sí te puedo hacer un parangón en cómo jugamos. Porque de hecho yo jugué en el mismo puesto, jugué en el mismo club, juego en el mismo club, y somos jugadores, por eso lo entiendo tanto a Messi y lo entiendo tanto a Diego, que cuanto más nos pegan, es como que tenemos esa rebeldía del Che. Quizás Messi ni siquiera sabe quién es el Che, porque no ha leído mucho, entiendo, pero tenemos esa rebeldía del Che que creo que tiene que ver con Rosario, de rebelarnos contra el que nos pega, no quejarnos. Maradona, si vos lo ves, no se levantaba y lo enfrentaba de nuevo. Messi no protesta cuando le pegan, y a mí no me vas a ver protestar. Y yo le enseño a mis jugadores que no protesten, que vayan a buscar al que les pega. Y esto es una actitud de vida. Yo no protesto cuando me va mal en la vida. Yo acepto y salgo a luchar para que me vaya bien. Te enseña a vivir, Gustavo. Vamos a hacer la última pausa del programa y en el último segmento vamos a hablar de tu libro. Es decir, este libro maravilloso que cualquier persona puede leer, así no practica el fútbol. Es un libro que te enseña precisamente a eso, te enseña a ver una confrontación humana, a sacar lo mejor de la confrontación y a entender que en cualquier capítulo que nos toque vivir podemos aplicar estrategias para superarnos, para ser mejores, para aprender de las derrotas o para poder tener una victoria que sea completamente nuestra, no tener una victoria por suerte, sino tener una victoria planificada. Entonces, ese libro se llama, ya está disponible en Amazon, cualquiera de ustedes lo puede comprar, lo puede pedir a la tienda de Sultana del Lago. Se llama El arte de la guerra y el fútbol, es de nuestro invitado de esta noche, Gustavo de Lepiane, quien en el siguiente segmento, bueno, nos va a responder la pregunta de qué tiene que ver un antiguo libro militar con el mundo del fútbol. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Llegamos al último segmento de nuestro programa. Esta noche conversando con Gustavo de Lepiane, que ustedes pueden, perdón, de Lepiane. Ya se me está yendo al francés. Hay muchísimos apellidos italianos, ingleses, pero me decías que el tuyo no era ni italiano ni inglés. ¿De dónde proviene tu apellido? No, el mío es italiano, proviene de Génova. De hecho, cuando viajé a Génova encontré de Lepianes como acá López, González y Rodríguez, pero también tiene algunos orígenes en Francia. Pero en realidad es genovés, es de Italia. Sí. Pero tiene algunos en Francia, ¿sí? Vamos a entrar en materia. Hablemos del libro. ¿Cuándo empezaste a escribir este libro? Y dónde, ya tú tienes varios textos, estudios sobre el mundo del fútbol. Tú eres un estudioso del fútbol, de la estrategia del fútbol, de la educación para el fútbol. Pero el libro que nos estamos sentando hoy a conversar, ¿cuándo lo empezaste a pensar? Bueno, en realidad el libro lo empecé a pensar cuando empecé a ser entrenador hace 15 años y lo empecé a escribir sin querer, sin pensar que iba a ser un libro, porque yo uno de los días del entrenamiento a mis jugadores le daba el arte de la guerra.
Entonces, con el arte de la guerra, a chicos de 14, 10, 15, 20, 25 si estaba en primera división, el martes, que era un día que veníamos de la jornada del domingo, luego el descanso del lunes, nosotros analizábamos qué nos quería decir Sun Tzu y cómo lo podíamos aplicar en el partido del sábado o del domingo. Los chicos no entendían y los padres tampoco entendían, hasta que empezaban a ver, como nos enseñó Bielsa, que lo que él nos decía lo veíamos el sábado o el domingo en el partido. Entonces, cuando los chicos empezaron a ver y a creerme que lo que decía un viejo general chino, 2500 años, tenía aplicación en la batalla que era el partido y en la guerra que era el torneo, empezaron a creerme. Entonces empecé a escribirle, que también era algo raro para el fútbol. No hay técnicos escritores. En general, no hay muy pocos técnicos que lean. Entonces yo les regalaba un escrito donde les contaba cómo se aplicaba un pequeño pedacito del libro a una jugada de fútbol, ¿no? Entonces, primero quiero decirles, es la primera vez en la vida, yo publiqué 5 libros, y es la primera vez en la vida que un editor como vos recibe un libro de un desconocido y me responde, yo voy a editar tu libro si me gusta tu libro, y me responde a los 6 meses diciéndome, me gustó tu libro, te lo voy a editar. Así que estoy profundamente agradecido a esto, porque primero te gustó el libro, o leíste una parte, y en segundo lugar, porque fue la primera vez que me pasó en mis 53 años que una persona me diga esto, ¿no? Lo voy a publicar si me gusta. De hecho, me pagaron para escribir. Yo escribí 2 libros de derecho y el editor me dijo, te oí a los 24 años hablar en un congreso de derecho y quiero que escribas sobre este tema, y me pagó para escribir y yo escribí, y los otros libros fueron poemas y fueron cuentos y fueron cosas que gestioné yo. Y mi novela, que va a empezar a escribirse, en realidad se empezó a escribir hace 10 años, pero se quedó en un archivo porque empecé a escribir otras cosas, va a empezar a tomar forma el año que viene, si sigo vivo, pero quiero agradecerte por esto. Entonces, la relación entre lo que yo iba encontrando a los 19 años llega a mi vida el arte de la guerra, ¿no? Como bien decís, el arte de la guerra me parte la cabeza, porque me enseña a vivir, me enseña que lo que estaba diciendo un general chino no tenía que ver con la guerra, tenía que ver con la vida. De hecho, Sun Tzu dice, yo no abogo por la guerra, yo te voy a enseñar a ganar una guerra, pero quiero que vos entiendas que la guerra tiene que ser el último recurso. De hecho, me entero hace un año que el arte de la guerra fue un currículum vitae de Sun Tzu. Sun Tzu se lo entrega al rey chino para que lo contrate como general. Y no lo sabía, me entero porque mi hermana me envía un libro, El arte de la guerra y la mujer. Fíjate las variaciones que tiene este libro. Es que es verdaderamente increíble la manera en la que los seres humanos en estos últimos años, por lo menos en los últimos 100 o 200 años, hemos relacionado el arte de la guerra con todas las formas del saber. Y por eso es tan emocionante encontrarlo en el fútbol. Yo creo que has hecho una obra interesantísima y que le puede servir, y ahí es donde me gustaría que llegáramos. Por eso me gustaría que explicaras cómo funciona tu libro, porque este libro lo puede leer aún alguien que no sea un jugador de fútbol. Por supuesto, es decir, no solamente es para deportes en equipo, porque yo cuento mucho experiencia de trabajo en equipo, sino que mi libro tiene mucha filosofía, y vos que lo leíste sabés que está basado en Sun Tzu, pero tiene Descartes, tiene Nietzsche, tiene grandes filósofos del existencialismo. Está lleno de anécdotas interesantísimas, es decir, anécdotas del fútbol, pero interesantísimas, que nos enseñan y nos dejan enseñanzas estupendas. Totalmente, es decir, yo cuando le escribo a Bielsa, 10 años después, agradeciéndole por lo que él me enseñó en el fútbol, se lo escribo porque yo lo apliqué en la abogacía, y lo apliqué en mis parejas, lo apliqué en cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces, si bien se llama el arte de la guerra y el fútbol, porque yo provengo de ese deporte, lo puede aplicar cualquier persona, no solamente que no le guste el fútbol y que le guste otro deporte, que no le guste el deporte.
porque es un libro basado en un libro filosófico. Y mi libro intenta ser filosófico. Y bueno, creo que tiene algunas cosas que me sirvieron para salir del pozo, para salir de oscuridades, para superar traumas. Insisto, el fútbol para nosotros los argentinos es la vida. Y como vos bien decías, el arte de la guerra te enseña a vivir. Si uno puede ver los parangones entre una batalla y la vida propia, bueno, creo que puede ser un humilde aporte. Aparte de muy fácil lectura, está hablado en un lenguaje vulgar, no tiene tecnicismos en el fútbol. Hoy todos los técnicos hablan muy difícil para que uno crea que está hablando algo inexplicable y lo contrate, pero yo me adapto por mi carácter docente, desde los 19 años que soy docente en la universidad como ayudante de cátedra, hoy como adscripto en una universidad pública, aunque también he estado en universidades privadas. Yo trato de adaptarme al oyente, ¿no? Entonces trato de hablar no técnicamente. Si nos das un ejemplo práctico de cómo el arte de la guerra o cómo la enseñanza de este libro se aplica en el fútbol. Pensemos en un grupo de jóvenes, 14 años, que están jugando fútbol. ¿Cómo un padre que le regale este libro, que le entregue este libro, puede este libro ayudar a que ese muchacho sea mejor jugador y sea mejor persona? Bueno, el arte de la guerra es el arte de la impostura, el arte del engaño, ¿sí? El engaño puede ser tomado como una forma negativa o una forma positiva. Para yo aprender a jugar al fútbol, debo aprender a engañar a mi rival. Primero, engañarlo en el regate, como dicen los españoles, o en la gambeta, como decimos los argentinos. ¿Qué significa el engaño? Que yo te hago creer que voy a salir hacia la derecha y salgo hacia la izquierda. Para poder tener un alto regate, tengo que conocer el espacio y el tiempo. Si yo tiro un regate con gran anticipación, le doy la posibilidad al defensor o al rival que pueda ganar la pelota porque lo tiré con una anticipación. Vos fíjate que Messi, que es el gran, pareciera ser el diablo, porque para la filosofía el gran creador del engaño o el gran defensor del engaño es el diablo, ¿no? Sin embargo, Messi para mí en el fútbol es el gran genio del arte del engaño. ¿Por qué? Y porque siempre sale con algo inesperado. Su asistencia en el gol contra Holanda, entre 4 rivales, asistiendo a Nahuel Molina para que le haga el gol, es el arte del engaño, ¿sí? Y lo primero que debo decirle a un jugador, o lo primero que trato de enseñarle en el campo, porque yo le puedo enseñar todo de acá, pero después si vos no lo volcás al campo, el jugador no aprende. Como decía Bielsa, como decía Di Stéfano, o como decía Menotti, grandes entrenadores, o Bilardo, grandes entrenadores argentinos, yo tengo que repetir un trabajo en el campo. Messi, de hecho, no pateaba tiros libres, porque lo tenía Ronaldinho en el Barcelona. Cuando algunos técnicos, sobre todo en la selección argentina, le dijeron, mirá, animate a patear tiros libres, y Messi empezó a patear 1000 tiros libres por día, que ese es el secreto, no el talento, sino el número. Patear 1000 tiros libres por día, como Batistuta, ¿sí? que tuve la suerte de entrenar con él una vez, cuando era adolescente. El secreto está en la constancia, en el trabajo. Y eso es una enseñanza de vida, que me enseña Sun Tzu cuando dice cómo debo preparar el ejército, que me enseña Messi cuando empieza a patear 1000 tiros libres por día en el entrenamiento y termina clavándola en un ángulo ante la vista de todos, y que me enseña para mi trabajo. Yo no debo abandonar porque me fue mal una vez. Esta es una enseñanza que vos me decías para el niño, para el padre, ¿sí? Y también enseñar a los padres. Nosotros tenemos un gran mal en los padres que van a insultar y a gritarle a los niños cuando están entrenando en el fútbol, ¿no? Los grandes clubes hoy en día echan a los padres y prácticamente han erradicado este mal que teníamos hace 10 años atrás, de los padres insultando, de los padres dándole indicaciones contrarias a los entrenadores, faltando el respeto a la autoridad, en fin. Vamos a terminar este programa
como terminó el Mundial, con penales. ¿De qué manera? A mí me pareció muy injusto que terminara en penales. Los goles de Argentina fueron espectaculares todos. Y los de Francia también. Bueno, quizás los de Francia me parecían, tenían menos gracia, menos arte. Bueno, hubo penales, entonces los penales son menos graciosos, pero para mí no terminó en penales, y filosóficamente te lo digo. Argentina, como en 2014, fue muy superior a su rival. Y bueno, podríamos hablar horas de esa final, pero no tenemos el tiempo. Sí. Pero lo que te quería decir con los penales, la suerte también está jugada y tú tratas un poco eso en el libro. Finalicemos con esa reflexión, la reflexión que haces con respecto a la suerte. Bueno, ¿la suerte existe o no existe? Es un gran debate filosófico con grandes filósofos que han debatido y te podría hablar una hora de si existe o no existe la suerte. Simplemente te voy a decir que la suerte llega al que está más preparado, siempre. Que no es una reflexión mía, sino que es de un gran pensador que no recuerdo ahora quién es, pero la suerte llega siempre al que está más preparado, al que se ha preparado. La oportunidad siempre ataca al que ha invertido mucho más tiempo, mucha más preparación, mucha más capacitación. Entonces, ¿existe la suerte? Sí, para mí existe. De hecho, mi prima hermana me decía que siempre yo tenía mucha suerte y yo siempre le respondía que yo me preparaba mucho para que la suerte me visitara. Y después hay una gran ley que está por encima de todas las leyes, que es la ley de atracción. La ley de atracción existe, yo lo he comprobado materialmente, y yo le enseño a mis jugadores a atraer la suerte, a atraer que la pelota pegue en el palo y entre, y no pegue en el palo y salga. Y eso es un trabajo de mentalización, de visualización y de preparación para atraer lo que yo quiero que me pase, hoy existe en el deporte de élite. O sea, cuando yo empecé a trabajar con la visualización, no existía. Y no quiere decir que yo haya influido en el deporte de élite, porque yo soy un desconocido en el deporte de élite. Pero yo, cuando vi que Usain Bolt usaba la visualización para ganar sus carreras, dije, a la puta madre. Bueno, veo que sin querer he influido en gente. Viste que las cosas y las ideas llegan a lugares inesperados. Por ejemplo, las pirámides de Egipto estaban en México y estaban en Asia y estaban en lugares muy alejados, ¿no? Bueno, hoy en la visualización y la atracción y la meditación en el deporte ya no se discute. Incluso en el fútbol, que es un poco reacio y un poco tosco, se la llama de otras maneras, pero se las usa, ¿sí? Entonces la suerte visita siempre al más preparado, siempre. De hecho, se entrenan los penales. Escuchamos la voz de Gustavo de Lepiane, un maravilloso abogado, entrenador de fútbol y escritor argentino, quien invitamos que ustedes sigan. Cualquier persona hoy en Venezuela que quiera comprar este libro, si hay alguien que está estudiando fútbol, un club de fútbol, puede hacer un pedido a nuestra librería. O cualquier tipo de deporte, por supuesto que sí, o que quiera aprender un poco más sobre esta perspectiva que nos ha traído Gustavo sobre el arte de la guerra, puede hacer el pedido a través de nuestra librería puertodelibros.com.be y va a poder recibir su libro en un par de días. Y para cualquier persona del mundo que nos esté viendo a través de YouTube o a través de los canales de difusión de podcast, bueno, seguro que usted va a poder conseguir este libro inmediatamente a través de Amazon. Gracias, Gustavo, por tu tiempo, por tu confianza y por darnos la oportunidad de conocer este maravilloso libro, El arte de la guerra y el fútbol. Gracias eternamente a vos. Te admiro por tus luchas, por tus escritos, y nada, va a ser un gran placer para mí algún día visitarte personalmente y conocer, aunque sea muy poquito, de ese país maravilloso que conozco, no por haberlo visitado, sino por haberlo estudiado, que es Venezuela. Y un gran saludo a ese país hermano, que si pudiéramos unirnos más los latinoamericanos, seríamos una gran potencia. Estuvimos muy cerca cuando Néstor Kirchner y Chávez propusieron hacer una carretera que nos uniera, pero seguimos desconectados. Tenemos que buscar la vía en que nuestros líderes piensen en la unificación. Espero que muy pronto Venezuela se logre reincorporar de nuevo al Mercosur, donde estamos suspendidos de manera, injusta
porque esa es una manera también de unirnos, de conectarnos y de estar relacionados. No te olvides que atrás de esas suspensiones siempre está el poder económico. Siempre está o la Comunidad Económica Europea o los yanquis o ahora Inglaterra que se ha separado, tratando de sacar su provecho de que estemos desunidos. Siempre. Bueno, gracias Gustavo por todo y a quienes nos escucharon, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche o de 10 a 11 de la noche en otras emisoras, pero todas en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. No queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.